Decía el presidente Miguel de la Madrid que sacar a los militares de los cuarteles es muy fácil, que lo difícil es regresarlos. Vamos a revisar la controversia originada por la reforma a la ley de la Guardia Nacional. Esta que la coordinadora de los diputados de MC, Ivonne Ortega, criticó como si fuera un avance más del militarismo en México. Hay que considerar que los militares como mexicanos tienen derecho a puestos de elección popular y eso ya está reglamentado en el artículo 55 de la Constitución de 1917 y en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, no es nuevo que vayan a ocupar puestos públicos o que puedan ocupar puestos públicos, porque tienen total derecho. Son mexicanos que tienen derecho a votar y ser votados. Esta controversia que en realidad se inicia porque hay un creciente protagonismo del ejército en la vida nacional, en la vida económica, en la vida, en todos los aspectos. O sea, estamos hablando de que el ejército está controlando aduanas, controla aeropuertos, controla la aerolínea. O sea, crearon una aerolínea que simplemente no tiene sentido. Es para que la iniciativa privada invierta, no para que el gobierno mexicano pierda dinero en ella. Crearon la Mexicana de Aviación, la revivieron, compraron de hecho los derechos del uso del nombre. Bien, entonces tenemos que estamos llegando a una situación todavía de mayor fuerza del ejército que la que tuvo con la hegemonía del PRI en el siglo XX. Y en el siglo XX el ejército tenía cuotas para gubernaturas. El sector militar estaba ahí, aunque no se le mencionaba, se hablaba de tres sectores: el popular, el campesino, el obrero, perdón, estaba olvidando uno muy importante, ¿no? Pero estas sospechas de que algo está pasando con el ejército y lo siguen empoderando más, no son gratis. Acaba de ser nombrado cónsul en la ciudad de Dallas, Texas, el general Luis Rodríguez Bucio. Él fue el comandante de la Guardia Nacional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y regularmente los puestos de diplomáticos como consulados o embajadas no iban a militares en la época del PRI. Iban a civiles y los militares tenían lo que se llama ser agregado militar. O sea, estaban en las embajadas, pero eran una especie de enlace con los ejércitos de otros países del mundo en los que les tocaba estar representados. Ahora bien, hasta 1952, o sea, hace 80 años, tuvimos presidente militar, que fue Manuel Ávila Camacho, el último, y el mejor presidente del siglo XX mexicano, según pues todos los que conocen de historia, es Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, no estamos diciendo que los militares no puedan ser excelentes gobernantes o que sea algo nuevo. De hecho, estamos hablando, por ejemplo, de que Graciliano El Piche Pinzón, fue gobernador de Yucatán. Fue un gobernador realmente con muy poca suerte. Le tocó muy mal, pues no estaba preparado para ello, más bien. O sea, no es cuestión de suerte, no estaba preparado para ello, rectifico. Alpiche Pinzón nació en Yucatán, pero hizo toda su carrera militar, que fue muy larga, la hizo fuera del estado. Entonces, cuando lo nombran, como nombraba el PRI por designación gobernador, Alpiche Pinzón llega a un estado que no conoce a las fuerzas políticas interiores, no conoce a los poderes fácticos, y en 2 años ya está con una ingobernabilidad que provocó su salida por motivos de salud. De hecho, Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y fue uno de los muchos de los varios que en la época de la Madrid salieron por motivos de salud, porque ese era muy socorrido. O sea, no les funcionaba y era por motivos de salud. Cosa que extrañamos actualmente, ¿no? Nos encantaría que Rocha Moya de Sinaloa, con todos los señalamientos que hay e incluso con las evidencias que hay de su presunción de nexos con el narcotráfico, no tenga un problema de salud y bye bye. Sería excelente que se animaran los de Morena, ya que están copiando tantas cosas del PRI, deberían de copiar también esta forma de resolver problemas
que parecen muy graves y que van en contra de la gobernabilidad. En Chihuahua, hablando de gobernadores militares, tuvimos uno entre 62 y 68, el general Práxedes Esquiner Durán, y la última vez que en la entidad un militar buscó la gubernatura fue en el 92, cuando el general Alonso Aguirre buscó ser candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua. Pero en ese momento ya Salinas se había decantado porque fuera gobernador Francisco Barrio y manda a Jesús Macías, al juarense Jesús Macías, exalcalde de la frontera, a la gubernatura porque Macías era sacrificable y no el general Alonso Aguirre. No iban a sacrificar a un general en nunca. Entonces, esas son las cositas de que los militares regresen a la política cuando ya el PRI había en forma muy suave, sutil y gradual los había sacado del panorama político. Y claro que si un militar tuviera aspiraciones políticas, pide permiso, se retira y a la actividad política como cualquier mexicano, pero solamente así. Hay un gobernador que al contrario de Alpuche Pinzón, fue muy grato para sus gobernados, el zacatecano Fernando Pámanes Escobedo. Fernando Pámanes Escobedo inicia la remodelación del centro histórico de Zacatecas. Es una belleza esa ciudad. Es una ciudad colonial muy bonita, con un centro histórico muy bien rescatado, y quien inicia esos trabajos, que fue definitivamente un trabajo trasexenal, o sea, fueron varios sexenios. Todavía Borrego le puso lo propio, en fin. Pámanes Escobedo fue un gobernador de Zacatecas. Estamos diciendo que lo de Alpiche Pinzón pues fue un asunto, pero ahí tenemos un Pámanes Escobedo. También recordamos que Hermenegildo Cuenca Díaz, que fue secretario de la Defensa con el presidente Luis Echeverría, fue designado candidato en Baja California, sin ser nativo de Baja California, pero ya había sido senador por Baja California. Y muere en la campaña y lo sucede Roberto de la Madrid. Bien, sobre la fuerza del ejército y lo poco deseable que es que se vayan a la política en masa o como grupo o como sector, yo le hablaría, por ejemplo, de la capacidad de censura que tienen o de la capacidad de mover incluso decisiones presidenciales. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador festinó la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos por la presunción de nexos con el narcotráfico. Como era un general que había sido jefe de Estado, jefe de la defensa con el presidente anterior, con Peña Nieto, lo veía como una mancha más a los neoliberales, como una mancha más a los conservadores. Y 24 horas después está defendiendo al general Cienfuegos. No únicamente lo defiende, hace que lo regresen a México. Dice que aquí lo va a investigar, aquí lo investigan y dicen que está libre, pero lo cierto es que el ejército presionó. Hay testimonios de que el ejército presionó con fuerza y el presidente López Obrador tuvo que recular. Entonces, y también vamos a recordar otro evento más anterior sobre la fuerza que el ejército tiene, como, por ejemplo, como censor. La película basada en el libro del chihuahuense Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, me parece que se filmó en 62, duró como 30 años enlatada y no la estrenan hasta 3 décadas después, no obstante que la película no es una crítica dura al ejército, es una película que se basa en el libro, que retrata al ejército tal y como era. Incluso yo diría que es muy suave para lo que en realidad pasaba y pasa en el ejército. Yo creo que es muy suave. Entonces, el que esa película haya estado en la tanto tiempo, tantas décadas, se debe a que el ejército la censuró. Dijo, no, esa película no se exhibe porque retrata muy mal al ejército mexicano. Y el ejército mexicano y la Virgen de Guadalupe también estaban en un nicho. O sea, eran intocables. Mire, en la elección del 83, cuando el boom panista del 83, cuando ganan en Chihuahua, se da ese boom, 19 presidencias, las principales de todo el estado,
En ese año, la casilla Santa Gertrudis tuvo unos resultados que nosotros, en una sola línea, en el periódico fronterizo, consignamos. Y esa línea hizo que los altos mandos del ejército mandaran despedir al director del periódico y al quien escribió la línea, que soy yo. Yo le platico esto mañana para que vea que lo del ejército no es tan venturoso. Gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.